En la fría y estéril sala de un tribunal, donde la justicia a menudo es ciega y la verdad se esconde tras un laberinto de leyes, una vida estaba a punto de ser extinguida. No la vida de un hombre, sino la de su compañero más leal. El martillo del juez estaba a punto de caer, dictando una sentencia de muerte para un perro acusado de un crimen terrible. Todas las pruebas apuntaban en su contra. Los testigos eran creíbles. La ley era clara. El veredicto parecía inevitable. Pero en el reino animal existe una ley más antigua, una ley de lealtad que no entiende de procedimientos legales ni de testimonios. Y en el último momento posible, cuando toda esperanza se había perdido, ese mismo perro, el condenado, se convirtió en el abogado de su propia causa. Entró en la sala del tribunal y presentó una prueba que llevaba en su boca, una prueba tan impactante y tan irrefutable que no solo silenció a los escépticos, cambió el veredicto y reveló una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Si las historias de una lealtad tan profunda que puede mover montañas y cambiar destinos, de misterios donde la única pista la tiene un héroe de 4 patas, y de justicia que prevalece contra todo pronóstico, hacen que su corazón lata con fuerza. Entonces usted ya es parte de este jurado. Usted cree en el poder de la verdad y en los vínculos que nos definen. Considere tomar su lugar en este tribunal, suscribiéndose a Furia Animal, porque aquí defendemos las leyendas de los héroes más inesperados. Ahora, tomen asiento. La sesión está a punto de comenzar. Y la vida de un héroe pende de un hilo. Viajemos a un pequeño pueblo costero de Oregón, un lugar de niebla, acantilados y secretos. Aquí es donde conocemos a Jack y a su sombra inseparable, a quien llamaba Ranger. Jack era un veterano de guerra, un hombre que había regresado del extranjero con más cicatrices en el alma que en el cuerpo. Encontró consuelo en la soledad de la costa, en una pequeña cabaña con vistas a las olas rompientes del Pacífico. Era un hombre de pocas palabras, atormentado por recuerdos que mantenía encerrados bajo llave. Su única conexión con el mundo, su ancla en la realidad, era Ranger. Ranger era una mezcla de pastor alemán y husky, un perro de una inteligencia brillante y una energía inagotable. Jack lo había rescatado de un refugio cuando no era más que un cachorro asustado, y desde ese día se convirtieron en la familia del otro. Ranger no era solo una mascota, era el terapeuta de Jack, su compañero de caminatas por la playa, su guardián silencioso durante las largas noches en que las pesadillas regresaban. El perro parecía entender el dolor de Jack sin necesidad de palabras, a menudo apoyando su cabeza en el regazo del hombre en los momentos de mayor oscuridad. Para Jack, Ranger era más que un perro, era la reencarnación de la lealtad, pero su paz estaba a punto de ser destrozada por la llegada de un nuevo vecino. El señor Peterson, un empresario rico y arrogante de la ciudad, compró la propiedad contigua a la de Jack. Desde el principio hubo fricción. Peterson despreciaba el estilo de vida rústico de Jack y veía a Ranger no como un compañero, sino como una molestia. Peterson tenía 2 Dobermans de pedigrí, entrenados para ser agresivos. Semanas antes de la tragedia principal, la comunidad local se enteró de que uno de los Dobermans de Peterson, un macho llamado Zeus, había desaparecido. Peterson denunció su fuga a las autoridades, mostrándose como un dueño desconsolado. La búsqueda no dio resultados y con el tiempo, el incidente fue olvidado por todos, excepto por el propio Peterson, que guardaba un oscuro secreto. Con uno de sus perros fuera de escena, la agresividad del Doberman restante, un macho llamado Brutus, pareció intensificarse. Peterson lo dejaba suelto a propósito y a menudo entraba en la propiedad de Jack, acosando a Ranger. Ranger, a pesar de su fuerza, siempre evitaba la confrontación, retirándose a la cabaña. Pero los incidentes se volvieron más frecuentes. Jack le pidió repetidamente a Peterson que controlara a su perro, pero el hombre rico simplemente se reía de él.
Tal vez deberías conseguir un perro de verdad en lugar de ese chucho callejero, le dijo una vez. La tensión alcanzó su punto de ebullición en una tarde tormentosa. Una de las gallinas premiadas de Peterson, un animal exótico que valía miles de dólares, apareció muerta cerca de la linde de las dos propiedades. Tenía marcas de mordeduras de un cánido grande. Peterson, enfurecido y viendo una oportunidad de oro, no dudó un segundo. Acusó a Ranger, llamó al control de animales, a la policía, afirmó que había visto al perro salvaje de Jack merodeando cerca de su gallinero. Mintió diciendo que Ranger siempre había sido agresivo. Dada la riqueza y la influencia de Peterson, las autoridades se tomaron su denuncia muy en serio. Comenzó un proceso legal que se convirtió en la peor pesadilla de Jack. Fue arrastrado a un tribunal local, donde el futuro de Ranger sería decidido por un juez. El juicio fue una farsa. El abogado de Peterson era hábil y despiadado. Pintó a Ranger como un depredador incontrolable, un monstruo que debía ser sacrificado. Presentó fotos de la gallina muerta. Llamó a testigos que testificaron que habían visto a Ranger actuar de forma amenazante. Jack, con su abogado de oficio, intentó defender a su perro. Habló de la naturaleza gentil de Ranger, de su calma, de su lealtad, pero sus palabras sonaban débiles contra el poder y la confianza del señor Peterson. La evidencia circunstancial era abrumadora. El momento culminante llegó cuando el propio Peterson subió al estrado. Con lágrimas de cocodrilo en los ojos, habló de su amada gallina, Penélope. Describió cómo había encontrado su cuerpo desgarrado y cómo había visto una sombra parecida a un lobo huyendo hacia la propiedad de Jack. Fue una actuación magistral de engaño. El juez, un hombre mayor y cansado, parecía convencido. Miró a Jack con lástima. «Señor Miller, la ley es clara. Tenemos un animal que ha matado ganado. Es, por definición, un peligro. A menos que pueda presentar alguna prueba concreta que demuestre la inocencia de su perro, me temo que no tengo más opción que ordenar su contención permanente». Todos en la sala sabían lo que eso significaba. Jack se sintió vacío, derrotado. Miró a Ranger, a quien se le había permitido estar en la sala del tribunal, acostado tranquilamente a sus pies. El perro gimió suavemente, apoyando su cabeza en la rodilla de Jack. «Su señoría, pido un receso de 24 horas», dijo el abogado de Jack, en un último intento desesperado. El juez suspiró. «Se lo concedo, pero no veo qué podría cambiar. Retomaremos la sesión mañana a las 10 en punto para el veredicto final». Esa noche fue la más larga en la vida de Jack. Se sentó en el porche de su cabaña con Ranger mirando las olas. ¿Cómo podía probar la inocencia de su amigo? Abrazó a Ranger. «Lo siento, chico», susurró. «Te he fallado». Ranger, sintiendo la angustia de Jack, hizo algo extraño. Se levantó, ladró una vez, suavemente, y luego corrió hacia la playa, desapareciendo en la niebla costera. «¡Ranger! ¡Vuelve!», gritó Jack, pero el perro no regresó. El pánico se apoderó de Jack. Pasó horas buscándolo, pero no había rastro de él. El sol comenzó a salir, y con él la certeza de que tenía que ir al tribunal, solo, a escuchar la sentencia de muerte de un amigo que lo había abandonado. Con el corazón hecho pedazos, Jack condujo hasta el pueblo. Entró en la sala del tribunal, un hombre roto. Se sentó, evitando la mirada triunfante de Peterson. El juez entró. Todos en pie. La sesión se reanudó. «Señor Miller», comenzó el juez, «el receso ha concluido. ¿Tiene alguna nueva prueba que presentar?» Jack, con la voz quebrada, solo pudo negar con la cabeza. «No, su señoría». «Muy bien», dijo el juez, levantando su martillo. «En el caso del pueblo contra el perro conocido como Ranger, este tribunal ha considerado todas las pruebas y con gran pesar he llegado a la conclusión de que...» ¡Bang! La puerta principal de la sala del tribunal se abrió de golpe. Todos se giraron, atónitos. En la entrada estaba Ranger.
Estaba jadeando, cubierto de arena y algas. Ignoró a todos, sus ojos fijos en una sola persona, Jack, y luego caminó hacia él. Con un propósito deliberado, caminó por el pasillo central. Y todos en la sala contuvieron la respiración, porque Ranger no venía con la boca vacía. Sostenía algo sucio y cubierto de arena. Lo llevaba con una delicadeza increíble. Se detuvo frente a Jack, se sentó y depositó suavemente el objeto en el suelo. Luego lo empujó hacia adelante con el hocico y lo miró, como diciendo: «Esto es para ti. Esto es lo que encontré. Esto es la verdad». El silencio era absoluto. El juez, con el martillo en el aire, se inclinó. Jack, temblando, se agachó y recogió la prueba que su perro le había traído. El objeto en las manos de Jack era un trozo de cuero grueso y desgastado, rígido por la sal del mar y cubierto de arena húmeda. A primera vista parecía un pedazo de basura, un desecho que las mareas habían arrastrado a la orilla. El abogado del señor Peterson soltó una risa burlona. «¿Esto es su nueva prueba, señor Miller? ¿Un trozo de basura que su perro ha encontrado? Esto es un circo». El juez, irritado, estaba a punto de ordenar que se retirara el objeto y se procediera con la sentencia. Pero Jack, al darle la vuelta al trozo de cuero, se quedó helado. Limpió la arena con su pulgar tembloroso y reveló lo que había debajo. No era un trozo de basura, era un collar de perro, un collar de cuero caro, hecho a medida, con una placa de plata ennegrecida por el agua salada. «Su señoría», dijo Jack, su voz apenas un susurro, pero resonó en el silencio de la sala. «Hay una inscripción». Se puso de pie y se acercó al estrado, con Ranger siguiéndolo de cerca. Le entregó el collar al juez. El juez, con el ceño fruncido, tomó el objeto, sacó un pañuelo y pulió la placa de plata. Luego, sacó sus gafas de leer y entrecerró los ojos para leer la pequeña inscripción grabada en el metal. A medida que leía, la expresión de su rostro comenzó a cambiar. Su irritación se desvaneció, reemplazada por una profunda confusión y luego por un asombro creciente. Levantó la vista del collar y miró no a Jack, sino directamente al señor Peterson. «Señor Peterson», dijo el juez, su voz ahora desprovista de cansancio y llena de una nueva y fría autoridad. «¿Podría explicar esto?». El señor Peterson, que había estado sonriendo con arrogancia, se puso pálido. «¿Explicar qué? Es solo un viejo collar». «Es más que eso», respondió el juez, su voz resonando en la sala. «Es un collar con un nombre grabado, y el nombre no es Ranger». Se hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. «El nombre grabado en esta placa es Zeus». Un murmullo recorrió la sala. Jack miró a Peterson confundido. El juez continuó, su mirada fija en el hombre rico. «Y debajo del nombre Zeus hay un número de teléfono. He pedido a mi secretario que verifique este número. Y resulta que está registrado a su nombre, señor Peterson. Este era el collar de su perro, ¿no es así?» El rostro de Peterson se contrajo. El sudor comenzó a perlar en su frente. Yo no... Ese collar se perdió hace semanas. Dije que mi perro Zeus se escapó. No sé dónde lo encontró ese chucho». «Oh, creo que sí lo sabe», dijo el juez, su voz ahora cortante como el hielo. Porque el secretario no solo verificó el número, también recordó su denuncia de hace 3 semanas. La denuncia de la fuga de su perro Zeus. Pero lo que no cuadra, señor Peterson, es que el perro del señor Miller encontrara este collar enterrado en la playa, cerca de los acantilados de su propiedad. La gente no entierra el collar de un perro que cree que va a volver. La gente entierra lo que quiere ocultar permanentemente. Jack, mientras tanto, estaba conectando las piezas. Ranger no había huido la noche anterior. Había estado cazando, no una presa, una prueba. Había estado siguiendo un rastro, un olor que solo él podía detectar, un olor que lo llevó a la orilla del mar, a un lugar donde la marea alta había desenterrado un terrible secreto. «Su señoría», dijo Jack, su voz ahora clara y fuerte,
Mi perro no mató a esa gallina y creo que este collar es la prueba de que el señor Peterson es un mentiroso. El abogado de Peterson se puso en pie de un salto. Objeción, esto es pura especulación. No prueba absolutamente nada. Estoy de acuerdo, dijo el juez, sorprendiendo a todos. Un collar por sí solo no es suficiente, pero me ha hecho pensar, me ha hecho cuestionar fundamentalmente la credibilidad de su cliente. Se giró hacia el alguacil. Alguacil, por favor, traiga al Doberman del señor Peterson aquí, al que le queda, ahora. La frase «al que le queda» resonó en la sala, cargada de implicaciones. Una nueva ola de conmoción recorrió el lugar. Peterson se puso en pie, protestando airadamente, pero la mirada fulminante del juez lo obligó a sentarse. 20 minutos después, un único e imponente Doberman, Brutus, fue conducido a la sala. Era un animal magnífico, pero sus ojos estaban nerviosos y tiraba de su correa con una ansiedad contenida. Ranger, que había estado sentado tranquilamente a los pies de Jack, se levantó. Su cuerpo se tensó. Un gruñido bajo y profundo vibró en su pecho, dirigido únicamente al Doberman. El juez observó la interacción con una intensidad renovada. «Señor Miller, ¿qué está haciendo su perro?» «Está identificando al culpable, su señoría», respondió Jack. «Esto es ridículo», gritó Peterson. «Silencio», ordenó el juez. «Quiero intentar algo». Miró a Jack. «Señor Miller, ¿confía en su perro?» «Con mi vida», respondió Jack sin dudarlo. «Bien». El juez se dirigió al alguacil. «Quiero que suelte al Doberman y quiero que todos retrocedan». La sala contuvo la respiración. Era un procedimiento sin precedentes, peligroso. El alguacil, con vacilación, soltó la correa del Doberman. Brutus, libre, no atacó a Ranger. Hizo algo inesperado. Bajó la cabeza, metió el rabo entre las patas y comenzó a gemir, retrocediendo lejos de Ranger, mostrando todos los signos de sumisión y miedo. Ranger, viendo que el otro perro no era una amenaza, dejó de gruñir. Su postura se relajó, pero entonces hizo algo más. Se acercó a la mesa de pruebas donde el abogado de Peterson había colocado la foto de la gallina muerta. Olfateó la foto. Luego se giró, caminó hacia el Doberman sumiso y ladró una vez, un ladrido agudo y acusador. Y volvió a mirar al juez como diciendo, ¿no lo ves? Y de repente todos lo vieron. La verdad, tan simple y tan terrible. Dios mío, susurró el juez quitándose las gafas. Se dirigió al aterrorizado Peterson. Ahora lo entiendo todo. Su perro Zeus no se escapó, murió. ¿No es así? Y dijo señalando al Doberman tembloroso, este es el perro que mató a su gallina. Usted tenía un animal agresivo e incontrolable, un animal que, sospecho, fue responsable de la muerte de su otro perro, Zeus. Y en lugar de asumir la responsabilidad de admitir que su perro era un peligro, vio la oportunidad perfecta. Culpó al perro de su vecino para encubrir sus propios fracasos. Usó este tribunal para intentar matar a un animal inocente y tapar su propia negligencia y sus mentiras. El rostro de Peterson se descompuso. La fachada de hombre rico y respetable se derrumbó, revelando al mentiroso y cobarde que había debajo. Tartamudeó, intentó negarlo, pero sus ojos culpables lo decían todo. El juez golpeó su martillo con una fuerza que hizo que todos saltaran. Caso desestimado. Los cargos contra el perro Ranger quedan retirados. Alguacil, detenga al señor Peterson bajo sospecha de perjurio, fraude y por presentar una denuncia falsa. Y habrá una investigación sobre la muerte de su perro Zeus. Asegúrese de que este Doberman sea entregado a una organización de rescate que pueda rehabilitarlo adecuadamente. Un aplauso espontáneo estalló en la sala del tribunal. Jack cayó de rodillas y abrazó a Ranger, enterrando su rostro en el pelaje de su amigo, sus hombros sacudidos por sollozos de puro alivio. Ranger lamió sus lágrimas, su cola golpeando un ritmo frenético en el suelo. Había hecho lo imposible. No solo había salvado su propia vida, sino que había salvado el alma de su amo.
Había traído la verdad a la luz, usando un lenguaje que todos en esa sala finalmente pudieron entender, el lenguaje de la lealtad inquebrantable. Salieron del tribunal y fueron recibidos por el aire fresco y salado del mar. Jack miró a su perro, su héroe, su salvador. La cicatriz en el corazón de Jack, la que había traído de la guerra, se sintió un poco más ligera ese día, porque se dio cuenta de que el verdadero servicio, el verdadero heroísmo, no siempre ocurre en un campo de batalla lejano. A veces ocurre en una sala de tribunal silenciosa. A veces, la prueba más importante de todas no es un documento, ni un testimonio. A veces, es un viejo collar de perro, traído en la boca de un amigo que se negó a dejarte caer. La leyenda de Ranger, el perro que se defendió a sí mismo en un tribunal, se convirtió en la historia más famosa del pequeño pueblo costero. Un recordatorio eterno de que nunca se debe subestimar el corazón de un perro y de que la justicia, a veces, tiene 4 patas, un hocico mojado y una lealtad que puede, literalmente, cambiar un veredicto. ¿Fue la acción de Ranger un acto de inteligencia pura, un instinto increíble o una conexión con su dueño que va más allá de nuestra comprensión? ¿Qué creen que motivó a este increíble perro? El debate sobre la profundidad de la lealtad animal está abierto. Queremos que nos cuenten sus propias historias de héroes de 4 patas en los comentarios. Si la historia de Ranger y su increíble acto de justicia los ha conmovido, demuéstrenlo con un like que haga justicia a su valentía. Compartan esta leyenda para que todos recuerden que los mejores abogados no siempre usan traje y corbata. Y nunca olviden que la verdad, a veces, solo necesita que alguien la desentierre. Hasta la próxima.